Faltan hoy 3 días para el balotaje y en la próxima medianoche comienza una nueva veda electoral. Ayer en los distintos noticieros de la televisión abierta se difundieron las últimas encuestas de intención de voto. En subrayado, Ignacio Schwarzenegger, director de equipos, dio los últimos números, la última foto de cara a la segunda vuelta, y esta foto da que la fórmula de Tabaré Vázquez y Raúl Sendic tiene el 54,5% de la intención de voto y la fórmula Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga el 40%. 14 puntos y medio de diferencia. Nacho Schwarzenegger, buenos días, bienvenido una vez más. Un placer. Nacho, por acá. Final cantado, ya sabemos quién va a ser el presidente. ¿Y por dónde está la gracia de la elección del domingo? Bueno, es una elección importante, por más que el resultado sea cantado, la elección del presidente siempre es un hito importante, un rito importante. Va a haber festejos, va a haber repercusiones. Sí, yo creo que no hay mucho morbo. Uno puede ponerle morbo, como dicen los españoles, ¿no? Uno puede ponerle un morbito al asunto, decir, bueno, hay que ver cuánto es la diferencia, hay que ver si Vázquez supera o no la votación de Mujica del 2009, hay que ver si Vázquez tiene un plus adicional, si Vázquez llega a ser el presidente con mayor proporción de votos de toda la historia del Uruguay, que podría ser si vota muy bien, un poquito mejor que las encuestas lo prevén. Hay que ver si Lacalle Pou queda un poquito por arriba, un poquito por debajo del 40, eso podría ser otro morbo. Y la diferencia también es bueno compararla con la del año 2009. Ahí Mujica le ganó a Luis Alberto Lacalle por menos de 9 puntos. Exactamente. ¿No? Casi 9. En el entorno de 52-44, una cosa así, 52 con algo a 44, exactamente. Hasta hace unos días el objetivo de los blancos era superar a Lacalle Padres, superar aquella votación y quedar a una diferencia menor. Sí, era va a ser bravo eso. Ese era un objetivo, viendo los resultados del domingo 26, era un objetivo muy difícil de lograr, porque el Partido Nacional y Partido Colorado en la primera vuelta del 2009 sumaban 47%, y ahora sumaron 44%. Entonces, ¿de dónde crece Lacalle Pou? O sea, el núcleo natural de crecimiento de Lacalle Pou es a partir del Partido Colorado. Si el Partido Colorado era 17 en 2009 y ahora es 13, o menos de 13, 12,9, ¿de dónde crece Lacalle Pou? Era muy difícil. Yo creo que el bloque tradicional arranca 3 puntos por debajo en primera vuelta, y es razonable que esté en el entorno de 3 puntos por debajo, según las encuestas capaz que un poquito menos, en la segunda vuelta, pero achicar y recuperar esa diferencia de 3 puntos era un objetivo. O sea que no solamente el primer objetivo ya es imposible, el de llegar a la presidencia. El segundo, que es el de acortar diferencias, acortar distancias con respecto a 2009, es casi imposible, se puede decir. Extremadamente difícil, sí. No se visualiza por ningún lado. Yo creo que ese es para mí, si ese era un objetivo de la campaña de Lacalle Pou, era un objetivo mal planteado, porque era un objetivo muy difícil de alcanzar en un plazo de 30 días de campaña, 20 días de campaña. ¿Y cuál puede ser la cifra psicológica para el Partido Nacional? La que pueda... El 40. La que pueda hacerlos tener una lectura positiva, el 40. Superar el 40. Lecturas positivas. Lo que pasa es que acá, yo creo que cuando termine todo el ciclo electoral, Lacalle Pou va a poder hacer una lectura positiva. Porque va a decir, bueno, a ver, ¿de dónde arranqué? Que era, ¿dónde terminé? Hay una construcción de un capital político importante que prometió ser en un momento, pareció ser mucho más fuerte en términos de posibilidad de alcanzar un objetivo real, de alcanzar la presidencia de la República, y eso va a terminar claramente de otra manera. Pero de cualquier manera, el punto de llegada de Lacalle Pou, en términos de cantidad de votos, porque el domingo va a haber un montón de gente en el entorno del 40, por arriba o por abajo, que va a poner un papel sobre la urna que diga Lacalle Pou presidente. Totalmente. Que un 40% de la ciudadanía te vote como presidente no es nada despreciable. Para Luis Lacalle Pou, es positiva la lectura. Totalmente. Para la oposición en general. Para la oposición es negativa. Entonces, para Luis Lacalle Pou tiene positivas y negativas. Para Larrañaga también es más positiva que negativa. Porque Larrañaga, sobre todo viendo, capaz que no con respecto al inicio del ciclo, pero sí viendo cómo terminó Larrañaga, por ejemplo, el 1 de junio, esa noche tan dura, ¿no? De Larrañaga dando un mensaje que para algunos era despedirse, por lo menos, o alejarse un tiempo de la actividad política. Mucha gente decía en lo previo que si Larrañaga perdía la interna, era el fin de su actividad de su carrera política incluso, ¿no? Cosa que parecía un poco disparatada en Uruguay, donde las carreras políticas duran muchísimo tiempo, que un tipo de Larrañaga se acabara su carrera política por una derrota. Pero la velocidad a la que se recupera Larrañaga es bastante impresionante. Entonces, al final del ciclo, uno diría que el Partido Nacional
no logra sus objetivos políticos. Claramente el domingo va a salir derrotado, la calle Pou va a salir derrotado y eso va a ser duro, sea 40, sea 39, sea 40 y poquito, va a ser derrotado, pero en el mediano plazo ha renovado su elenco político y ha consolidado por tercera elección consecutiva un predominio dentro del bloque de oposición. Yo diría que acá dentro de la oposición el que está claramente más afectado es el Partido Colorado, porque después de aquella renovación de Bordaberry en 2009 que amenazaba con quedarse claramente como líder de la oposición, en 2014 había un escalón atrás, digamos, en esa proyección. ¿Por dónde puede estar la sorpresa del domingo en un escenario en el que sabemos que no habrá grandes sorpresas? Sí, la sorpresa puede estar en la diferencia y o en el voto en blanco nulo, ¿no? Yo creo que ahí hay una posible sorpresa. Y puede haber sorpresa para abajo y para arriba. Sí, claro, sorpresa claro. Por una diferencia chica y por algo aplastante. O por algo más grande, efectivamente. Las encuestas ya lo vimos en primera vuelta y ya lo vimos en la interna de junio en Uruguay. Hay un pequeño sector del electorado que no es muy grande, son 3-4 puntos, que parece moverse a último momento y tomar algunas decisiones a último momento, por lo cual las encuestas tomadas una semana antes, las fotos tomadas una semana antes, pueden diferir un poco sobre lo que es la realidad. Eso ahora no va a ser muy importante, muy grave, digamos, en términos de error de las encuestas. Sí lo fue en primera vuelta porque ese desfasaje, que en magnitud es pequeño, llevó a decir cosas que finalmente fueron equivocadas, como que el Frente Amplio no iba a tener mayoría parlamentaria. Pero ahí puede haber una sorpresa, que el Frente Amplio estamos estimando 14 puntos y medio, que sea un poquito mayor, un poquito menor la diferencia. Y en el voto blanco nulo, porque justamente en un contexto en el cual hay un segmento del electorado que dice no me gusta la calle Pou, no me gusta Vázquez, y donde el voto no define una elección, porque la elección está definida, es posible que alguna de esa gente termine votando en blanco, por ejemplo, más que en elecciones anteriores. De hecho, todas las encuestas dan equipos a 5,5, que ya es mucho más que la elección anterior. Sí. Y yo no descarto que incluso pueda ser un poquito más alto todavía el voto blanco nulo el domingo, porque ya tenemos el antecedente de la elección departamental de 2010 en Montevideo, donde el voto en blanco llegó al 13%. En una situación donde la gente prefirió no expresar preferencia por ningún partido candidato, y ahora podría llegar a ocurrir lo mismo. No tan alto como el 13, sin duda no tan alto como el 13, pero sí quizá más alto de lo que estamos esperando. Si la diferencia es de 15, que según la última encuesta de intención de voto de equipos estamos cerca, si la diferencia es de 15 es categórico, o sea, es un triunfazo para el Frente Amplio. Sí, y si no es de 15 y es de 14 o de 13, es categórico y es un triunfazo para el Frente Amplio. O sea, la lectura de que el domingo hay un gran ganador que es el Frente Amplio y un gran ganador que es Tabaré Vázquez y Sendik en la fórmula, eso es casi seguro, digamos. Tendría que darse todo el error o todo el voto volátil del final en un mismo sentido para que eso fuera diferente. Y eso tiene algunas consecuencias importantes. En primer lugar, en el plano de la negociación política de corto plazo, en la interna del partido de gobierno. Vázquez sale fortalecido, Mujica salió muy fortalecido de la elección del 26 de octubre en primera vuelta, Vázquez también, pero ahora Vázquez sale nuevamente fortalecido, sobre todo si llega a algunos objetivos como ser el presidente más votado de toda la historia. Mujica ya jugó su partido igual y lo ganó por goleada, sí, ¿no? Mujica, en términos futbolísticos. Exactamente, pero bueno, ahora hay negociaciones y cargos y cosas de disputa que cada uno, dependiendo del peso político que tenga cada uno. Y entonces eso es importante. Y después es importante en términos de legitimidad del gobierno. Vázquez va a asumir el 1 de marzo del 2015 con una legitimidad pública muy importante, un espaldarazo extremadamente importante en términos de voto en las urnas, porque en la primera vuelta tuvo Vázquez 2 décimas menos que Mujica en el 2009. ¿Ah? De cualquier manera Vázquez sale como un ganador, pero si ahora supera el porcentaje de votos de Mujica, eso le da un nivel de legitimidad adicional. Bien, a ver, en la encuesta que hicieron ustedes, yendo a lo que hace el votante de un partido específico, ¿qué les da el Partido Colorado? El Partido Colorado, como esperable, mayoritariamente voto a la calle Pou, pero hay un par de puntos que migran hacia el Frente Amplio. O sea, del 13% que votó el Partido Colorado en primera vuelta, números gruesos, estamos entre 9 y 10 que votan en la calle Pou. La gran mayoría. La gran mayoría, 2 votan a Vázquez y entre 1 y 2 que votan en blanco nulo. ¿Y qué les dio el 3% del Partido Independiente? Bueno, eso varió. Durante todo noviembre, nosotros hicimos encuestas todas las semanas, durante todo noviembre eso se dividía como en tercios, 1, 1 y 1. Tercios iguales. Tercios iguales, bueno, ahí hay margen de error mediante, son decimales, pero sí. En la última medición, la última semana,
disminuyó la proporción de votantes del Partido Independiente que manifestaban intención de votar a la calle Pou. Se inclinaron más bien hacia Vázquez y por eso llevó la diferencia un poquito mayor a lo que mostraban las encuestas previas, ¿no? Por un alineamiento mayor de los del Peri. Pero bueno, ahí es donde en esos niveles un puntito las encuestas tienen algunos límites para medir con precisión esos movimientos, ¿no? ¿Y qué pasa con esos casos curiosos, excepcionales, que son la minoría pero existen? Sí. Casos que votaron a Vázquez en octubre y ahora se van para el otro lado, sí, y al revés, ¿no? A la calle Pou en octubre y ahora para el otro lado. Sí. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, pasa que el sistema electoral uruguayo... Siempre están, ¿eh? Siempre están. Y va restringiendo el menú. Entonces, imagínate a alguien... Volvamos al primer semestre del 2014 y veamos un votante de Constanza Moreira, ¿no? Y leamos el discurso de Constanza Moreira y las cosas que Constanza Moreira dijo sobre Tabaré Vázquez. Entonces, un votante que esté convencido de ese discurso, del conjunto de elementos de debilidades o de críticas que Constanza Moreira señalaba sobre Vázquez, y que siguió convencido a ese discurso, probablemente votó a su Senado en octubre, pero probablemente no va a votar a Vázquez, y quizás sí a la calle Pou por razones más claro, porque una cosa es votar en blanco, después está, porque no te gusta mucho el candidato y sí tu partido político, pero irte a votar al rival es raro. Sí. Eso ocurrió en el 2009 y está ocurriendo ahora con un grupo muy chiquito del electorado, un punto, no llega al punto, pero ocurre. Es un poquito mayor el flujo inverso, ¿no? El flujo de blancos, y es más entendible quizá, porque hay razones más históricas, de blancos que votan a Vázquez en segunda vuelta. Muy wilsonista. Exactamente. Y es gente que en el interior del país, por ejemplo, vota a su diputado local, ¿no? Que lo representa y lo representó bien, o es el que le gusta, que es de la lista de Alianza Nacional, pero... una persona que se socializó en un contexto no solo no herrerista, sino anti-herrerista. Entonces, que votar un candidato que provenga de ese sector del partido es casi mala palabra, y por ese componente ideológico probablemente se sienta más cerca o más afín con la izquierda. Entonces, ese núcleo de población, que son 2 puntos más o menos del electorado, efectivamente votaron en primera vuelta al Partido Nacional y van a votar a Vázquez en segunda. Después tenemos a los colorados, que es lo que digo, hay algunos que por razones ideológicas o de proximidad van a votar a la calle Pou, la mayoría. Hay otros que van a votar a Vázquez definido, y hay otros que pueden llegar a votar en blanco nulo en una elección en la cual su voto no es decisivo. ¿Incidieron los dirigentes colorados, legisladores colorados que públicamente desoyeron la decisión del partido de votar a la calle Pou, ya sea los que dijeron que van a votar en blanco o los que se van con Vázquez? No, yo francamente creo que no. ¿No inciden? No, creo Ni que Amado, que es el más notorio. No, creo que tampoco Bordaberry. O sea, lo que digo es que el elector es muy independiente. El elector, puesto un menú en segunda vuelta, va a elegir lo que quiere. Sí, estamos en el siglo XXI. Hay una parte del electorado que puede votar todavía orientado por su líder, pero eso es la política hace 40 años. Hoy por hoy, la mayoría de los colorados vota a la calle Pou porque es el candidato que más le gusta, que siente que mejor lo representa, entre los que quedan en el menú. Sí. Claramente en primera vuelta era Bordaberry. Y hay otro sector del electorado que votó a su lista del Senado o a Bordaberry en primera vuelta, y que por razones múltiples históricas, en segunda vuelta, con independencia de lo que diga Amado, de la reunión de Vázquez con Fachelo, con independencia de lo que sea, se siente más cercano al Frente Amplio y lo iba a votar igual. Entonces creo que el efecto del pronunciamiento de los dirigentes en esta era política es mucho menor de lo que a veces se suele suponer. A veces hay quienes creen que los dirigentes se llevan a sus votantes como una bolsa bajo el brazo, para acá o para allá, y no, en la política del siglo XXI los líderes no tienen ese poder para mover a sus votantes, para hacerlos preferir una cosa que claramente no quieren. Eso es minoritario. ¿La consultora de equipos cambió algo la modalidad de trabajo para las encuestas después de lo que pasó en alguna octubre? Cosita. Obviamente estamos mucho más atentos a todo, ¿no? Es decir, revisamos todos nuestros métodos, corregimos algún detalle, logramos identificar que el problema de esta subestimación del Frente Amplio de 4 puntos estuvo en el interior del país, en las localidades intermedias. Nuestra muestra funcionó perfectamente bien en Montevideo, funcionó perfectamente bien en las localidades grandes del interior, y hubo algún problemita ahí. Y nuestra hipótesis principal es que ahí hubo una especie de subdeclaración del voto, es decir, no es un problema del método, del diseño de la muestra o de trabajo de nuestros encuestadores, sino que en algunos contextos tradicionalmente blancos o colorados funcionó lo que en opinión pública llaman la teoría de la espiral de silencio. Es una teoría elaborada por una alemana, Noel Neumann, que dice que las personas ajustan es una teoría que tiene 40 años, no una teoría de la semana pasada. Las personas ajustan la expresión de su opinión en función
de la percepción de si esa opinión es mayoritaria o minoritaria. Cuando las personas sienten que su opinión es minoritaria en un determinado contexto, tienden a expresar con menor intensidad. Un poco, ¿sí? Exactamente. Cuando decimos la opinión, no solo decimos la opinión en términos de decirlo en una encuesta, decimos la opinión en términos de decirlo en la peluquería, en el boliche, o de poner un pegotín en el auto o de ir a un acto político. Cuando la persona siente que está en minoría, tiende a... Eso pasa también en pequeños grupos de amigos, pasa en la sociedad, en cualquier grupo social. El que se siente que está en minoría tiende a reprimir esa opinión. Entonces ahí lo que se había producido probablemente era un conjunto, y eso genera mayorías silenciosas, dice Noel Neumann, ¿no? Situaciones donde hay eventualmente una mayoría que, como es silenciosa, no se reconoce como mayoría porque asume que es minoría y por eso es silenciosa, por eso no se expresa. Hasta que ocurre algo que hace que esa mayoría se visualice como tal. Y eso es lo que ocurrió en la primera vuelta. En esos contextos, y hay algunas notas de prensa bien interesantes, algunas del propio diario El Observador sobre lo que ocurrió con el voto arrocero en 33, en pequeños contextos, de Valentín, una nota de Valentín Trujillo que es muy interesante, sí. Y dice, no nos dábamos cuenta, yo no puedo creer que acá en Polo Rincón, efectivamente el Frente ganó o perdió por poquitos votos, como que no había un reconocimiento a esa mayoría. Y entonces, bueno, eso probablemente ocurrió, eso explica la diferencia, por lo menos parte de la diferencia, y por eso mismo, si esta teoría es correcta, si la diferencia se explicó por eso, no es esperable que vuelva a ocurrir ahora. Pero entonces no cambiaron la muestra. No, porque nuestra hipótesis es que nuestra hipótesis es que la muestra no fue el problema en la muestra. Nosotros fuimos efectivamente a esos lugares a hacer encuestas. Entonces se cambia la forma de preguntar, quizá. No, tampoco, porque no. Las encuestas funcionan bajo la premisa de que la gente te dice lo que va a votar y te lo dice bien. Si no, pero a veces con repreguntas sale. Hay repreguntas, y por supuesto todo eso lo hicimos, ¿no? Toda esa sofisticación la tuvimos y elaboramos modelos muy sofisticados. Ahí hubo gente que, en términos académicos, escondió la leche, digamos, de una manera bastante notoria. No mucha gente, no es mucha, pero lo suficiente como para generar un desvío de 3-4 puntos que nos lleva a una conclusión equivocada, que es la que el Frente no iba a tener mayoría en primera vuelta. Pero el error en términos de magnitud no es grande. Ahora, hubo elecciones en el Senado de Estados Unidos hace un mes aproximadamente. El error promedio de las encuestadoras en Estados Unidos fue de 4,4. El promedio. El error promedio en Uruguay estuvo por debajo de 3 puntos, si uno considera todas las estimaciones. Sí. El error en España... Si uno va a todos los partidos políticos. A todos los partidos, por supuesto, todos, pero claro. Digo, por eso el promedio. Entonces hubo todas las desviaciones están dentro del margen de error, salvo la estimación del Frente Amplio en el interior. Es totalmente localizado, focalizado y puntual el error. Y las encuestas pero la del Partido Colorado entró en el margen de error. Sí, claro. ¿Ah, sí? La nuestra sí. Ajá. Sí, la nuestra sí. Claro, sí. Cifra lo que hizo fue sobreestimar al Partido Colorado. Claro, ahí en el caso de Equipos Mori, sí. Yo realicé mi trabajo, obviamente, ¿no? Sí. 15,1 fue la proyección del partido, a 12,9, la diferencia 2,2 está dentro del margen de error. Es una diferencia más grande de la que me gustaría, pero estrictamente es el margen de error al límite. Sí, el margen de error es 3 y algo, pero está dentro del margen de error. Acá lo que ocurre es que pequeñísimos cambios en el electorado en la recta final o pequeñísimas zonas de subdeclaración de votos nos llevaron a una conclusión equivocada. Y eso es correcto, y hicimos las disculpas públicas correspondientes y revisamos todos nuestros métodos de trabajo. Pero no es cierto, cosas que uno escucha por ahí, las encuestas no sirven para nada. Entonces, eso es exagerado, porque las mismas encuestas que el 26 de octubre erraron en ese tema puntual de la estimación del voto al frente, estuvieron muy bien en muchas otras cosas. Pero aparte son las mismas que a lo largo de la historia han sido muy precisas en los pronósticos y en las encuestas. Yo tengo la sensación de que acá, tomando en cuenta lo que pasó el 1 de junio, con la interna del Partido Nacional. Se dieron Nacional, dos cosas en el mismo año, es eso. Y tomando en cuenta lo que pasó en la primera vuelta, tengo la sensación de que estamos en una etapa nueva, donde el electorado uruguayo, que es muy estático, es muy estable, ya no es tan estático y hay un pequeño segmento del electorado que puede tomar decisiones a último momento, como ocurre en el resto del mundo. Mirá si terminamos como en Bolivia, que vos me contabas la otra vez cuando laburaste en Bolivia, que era increíble. Eso es tremendo. A ver, en un mes... Primero terminó sexto. ¿no? ¿Cuánto podía cambiar un partido político en intención en un mes? Bueno, es que fue una elección increíble donde el que iba tercero hasta una semana antes salió primero, el que iba segundo terminó sexto, el que iba quinto terminó segundo. Fue realmente una locura los cruces que se dieron. Y ustedes lo iban viendo en las encuestas mes a mes, ¿no? Exactamente. Sí, pero en las encuestas semana a semana, porque ahí se medía
semana a semana. medís mes a mes estás. Entonces, en Uruguay tenemos la ventaja, los encuestadores, de un electorado estable, que nos ha llevado en el pasado a tener niveles de precisión absolutamente inéditos en el mundo, niveles de precisión hasta con decimales. Eso está empezando a cambiar. Hay un grupo de electores que están definiendo y cambiando su voto más a último momento. Por suerte no son muchos, pero este error que tuvimos en junio y en la primera vuelta de 3, 4 puntos, 5 puntos, es un error que es normal en los sistemas de encuestas en el mundo entero, y yo creo que es lo que vamos a tener ahora como premisa en Uruguay. Entonces no me extrañaría que el domingo tuviéramos una diferencia de algunos puntos respecto a la estimación. No deberían ser muchos y para nada afectarían, en este caso, que la diferencia es amplia del ganador, pero no me extrañaría porque de vuelta volvemos a encontrar que a una semana antes de la elección todavía 5 o 6% de la gente en un menú clarísimo además que todavía no tiene definido a quién va a votar. Y entonces, bueno, hay una zona que por más modelo de estimación que hagamos, hay una zona que obviamente genera cierta incertidumbre. Entonces, a mí me parece bien en última instancia todo esto porque quizá hay un excesivo endiosamiento del nivel de precisión que pueden tener las encuestas. Las encuestas no tienen, porque por las propias limitaciones de la herramienta, no porque seamos malos profesionales en aplicarlas, sino por las propias limitaciones de la herramienta, las encuestas no tienen una precisión con decimal. Las encuestas muestran muy bien la realidad. No es una ciencia exacta. Exactamente, hablamos de la pintura impresionista acá hace tiempo, ¿no? Tienen que representar muy bien el conjunto, pero no es una ciencia exacta, y entonces es bueno también que nosotros reconozcamos y explicitemos los límites de este método, porque al final transmitir excesiva precisión, al final resulta que se nos vuelve en contra, ¿no? La gente se molesta mucho. De cualquier manera, por más que esto es así, yo reconozco que el 26 de octubre hubo una falla en la interpretación de los datos, porque la contundencia con la que dijimos el Frente Amplio no va a tener mayoría parlamentaria, probablemente fue un poquito más de lo que fue un poquito mayor a lo que hubiera sido razonable. Nacho, muchas gracias por visitarnos otra vez. Buen trabajo el domingo y seguro no tendrás una noche tan larga este domingo. No, es probable que no. Va a ser más corta. Es probable que vaya a ser más corta y más clara. Y el domingo vamos a estar no solo con proyección de escrutinio, intentando anticipar quién es el ganador de la elección, sino trabajando mucho más sobre pistas explicativas, sobre lo que ocurrió y sobre todo sobre el futuro. Lo que va a pasar. Se nos viene un cambio de gobierno, 5 años por delante, y es muy interesante intentar reflexionar a partir de información y análisis de opinión pública sobre lo que nos espera en los próximos 5 años. Que pases bien. Muchas gracias. Gracias.